Somos Radio Estocolmania News 2, la mejor de Escandinavia para el mundo, sin fronteras. Radio Estocolmania. En 1994, el Estado sueco hizo algo que políticamente era, impensable. Totalmente suicida, diría yo. Exacto. Básicamente, el gobierno salió ante toda la nación para confesar que matemáticamente el sistema de pensiones del país iba a quebrar. Que se dice pronto, ¿eh? Ya ves. Tras décadas de prometer seguridad absoluta, de repente tienen que admitir que, simplemente no hay dinero suficiente para pagar a las futuras generaciones. Claro, y es que en casi cualquier otro país del mundo una confesión así, habría provocado huelgas masivas o directamente la caída del gobierno al día siguiente. El colapso total. Pero en Suecia, este reconocimiento del fracaso desató una de las reformas económicas más profundas y, digamos, fríamente calculadas de la historia reciente. Es una pasada cómo le dieron la vuelta a la tortilla. Sí, y lo curioso es que el resultado de esa transformación gigantesca se resume en algo súper simple. Un sobre de color naranja. Un objeto de lo más cotidiano. Eso es. Una carta que te llega al buzón y que ha cambiado por completo la psicología financiera de toda su sociedad. Así que, vamos a desgranar esto a fondo. Me parece perfecto. Nuestra misión en este análisis a fondo es entender precisamente eso. Vamos a repasar documentos que nos dan un desglose técnico de cómo aportan al sistema en Suecia, los mecanismos de ajuste frente a otros países, concretamente España, y también algunas rarezas culturales nórdicas. Porque lo fascinante aquí no es solo la economía, sino cómo una política nacida al borde del abismo financiero altera por completo la forma en que los ciudadanos ven su futuro. No es solo cuadrar números, ¿eh? Claro, es rediseñar la responsabilidad de la gente. Exactamente. Antes de los 90 tenían un sistema de beneficio definido. El Estado te prometía una cantidad y punto. Pero al cambiar a un modelo de contribución definida, eliminan el riesgo de quiebra. Lo hacen matemáticamente blindado. Eso es. Pero claro, ese blindaje tiene un precio. El Estado deja de ser tu protector incondicional y te obliga a mirar a la cara a la realidad de tus propios ahorros año tras año. Y para entender esa tranquilidad del sistema a nivel general, primero hay que ver cómo se lo comunican al trabajador de a pie. O sea, el famoso sobre naranja. Ahí está la clave. Porque la teoría dice que tienen 3 pilares, ¿verdad? La pensión estatal, la que pone la empresa y el ahorro voluntario. Ajá, los 3 pilares clásicos. Pero el núcleo duro es que exactamente un 18,5% del salario bruto de un trabajador va directo a la jubilación, de forma automática. Y aquí es donde se pone interesante la división de ese porcentaje. Sí, porque un 16% va a la pensión contributiva normal, digamos, vinculada a los salarios del país. Pero luego hay un 2,5% que va a una cuenta de prima. Y esa cuenta de prima es la verdadera innovación. Ya, porque obligan al ciudadano a decidir en qué fondos de inversión meter ese porcentaje, ¿no? Todo esto te lo cuentan en el sobre naranja cada año. Te dicen lo que has acumulado y te dan una estimación súper realista de la pensión. A ver, es que ese sobre naranja es probablemente el mayor triunfo de la economía conductual aplicada a un país entero. Es transparencia brutal. Exacto. En la mayoría de los sitios la jubilación es una caja negra, tú pagas impuestos y confías ciegamente. Pero el sobre naranja, con sus gráficos sencillos y sin jerga técnica, te proyecta tu mensualidad exacta. Pero espera, porque aquí yo veo un problema. Ese 2,5% de la cuenta de prima... La parte de inversión, sí. Eso mismo. A ver, exigir a un trabajador de la construcción o a un enfermero que se ponga a gestionar sus ahorros en mercados internacionales, no sé, suena a receta para el desastre. Claro, mucha gente se paralizaría. Es que es como darle a alguien que no tiene ni idea de mecánica las herramientas para afinar el motor de su coche, bajo la amenaza de arruinar su vejez, además. ¿No es abrumador? Pues mira, esa fue exactamente la gran preocupación de los políticos suecos al diseñar esto. Sabían de sobra que el exceso de opciones genera parálisis en la gente. Lógico. Yo no sabría ni qué fondo elegir. Pues aquí aplicaron lo que el economista Richard Thaler llamaría luego la teoría del empujón o el nudge. Ah, vale. Facilítame el camino, ¿no? Exacto. Sabían que por pura pereza o miedo mucha gente no elegiría nada, así que crearon un fondo por defecto llamado AP7 SOFA, gestionado por el Estado. Pero, ¿qué es una cuenta de ahorro normal y corriente?
No, qué va. Es un modelo súper dinámico. Si eres joven, invierte de forma muy agresiva en bolsa global para que tu dinero crezca al máximo. Ah, vale. Y a medida que te acercas a la edad de retiro, el algoritmo, de forma automática, va pasando el dinero a renta fija para asegurarlo. ¡Qué listo! Así que mantiene la ilusión de que tienes el control, pero si no quieres hacer nada, te pone en una red de seguridad brutal. Eso es. Educación financiera forzosa, pero con paracaídas. Vale, entiendo cómo pacifica esto al trabajador a nivel individual, pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa a nivel macroeconómico. Vamos a los números grandes. Sí, porque viendo el panorama en Europa, tela. Las fuentes nos dicen que en un país como España se proyecta que el gasto en pensiones llegue casi al 17% del Producto Interior Bruto. El 16,7, sí. Es una barbaridad de carga fiscal. Una losa gigante, pero Suecia lo ha estabilizado en torno al 7,2%. O sea, gastan menos de la mitad en esfuerzo económico. ¿Cómo diablos logran esa estabilidad? Pues extirpando a los políticos del problema. Literalmente. Literalmente. Crearon el famoso ajuste automático o el freno de emergencia. En Europa, si la economía se frena o la gente vive más años, el sistema entra en déficit, ¿verdad? Claro, y entonces los políticos tienen que subir impuestos o retrasar la jubilación. Y pierden votos. Exacto. El coste electoral es altísimo. Pues en Suecia, el político ni pincha ni corta. El sistema calcula un ratio de balance automático. Vale, dividiendo los activos entre las obligaciones de pago, supongo. Eso es. ¿Y qué pasa si ese ratio da negativo? O sea, ¿qué le pasa a la gente de la calle si hay más deuda que dinero? Si el ratio cae por debajo de 1, ¡pam!, se activa el freno de emergencia de golpe. ¿Y les bajan la pensión? A ver, no es que les recorten la cifra nominal, pero las pensiones dejan de subir con la inflación. Crecen por debajo de lo normal hasta que las cuentas vuelven a cuadrar matemáticamente. O sea, que el jubilado pierde poder adquisitivo real. Absorbe el impacto de la mala economía. Sí, está totalmente despolitizado. Ningún gobierno puede prometer subir las pensiones para ganar elecciones porque la ley matemática del freno lo prohíbe. Vale, pero ojo con esto, porque aquí hay que poner un gran pero a este modelo escandinavo tan perfecto. Dispara. Si conectamos esto con el panorama general, la tasa de sustitución, que es el porcentaje de tu último sueldo que te queda como pensión, en España ronda el 86%. Es de las más altas, sí. Casi mantienes tu nivel de vida. Pero en Suecia, esta tasa pública ha caído a entre el 55 y el 60%. Es un recorte importante. Es que es brutal, bajar del 86 al 55. ¿Cómo convences a un país entero de que perder casi la mitad de sus ingresos en la vejez es, no sé, una victoria social? Pues mira, esa es la pregunta clave. No convencieron a la gente de que cobrar menos fuera genial. Les convencieron de que la alternativa era arruinar a las siguientes generaciones. Claro, la equidad intergeneracional. Totalmente. Prometer pagar un 86% cuando la pirámide de población está invertida es básicamente endeudar a los jóvenes de hoy para pagar a los mayores. Es emitir una deuda que van a tener que pagar los que ahora tienen 20 años. Exacto. El Estado sueco es brutalmente honesto. Te dicen, mira, el 55% es lo máximo que las matemáticas nos permiten pagarte sin robarle el futuro a los jóvenes. Así que si quieres mantener tu nivel de vida alto, ahorra por tu cuenta o jubílate más tarde. Exacto. Por eso, la edad objetivo de retiro, entre 2026 y 2030, la están fijando en 67 años. Si el cuerpo aguanta más tiempo, tienes que ser productivo más tiempo. Es una lógica aplastante, fría, sin sentimentalismos. Muy sueca, la verdad. Es que esa hiperracionalidad, esa obsesión por optimizarlo todo, trasciende al Ministerio de Economía. Lo empapa todo. Desde luego. Son el país con más patentes per cápita de toda Europa por algo. Sí, aplican esa mentalidad de ingeniero a todo. Pensemos en IKEA, estandarizando hasta el último tornillo. O Volvo con la seguridad. O los creadores de Candy Crush, la empresa King, optimizando la retención psicológica de la gente en el móvil. Siempre buscando eliminar el desperdicio. Hablando de eliminar desperdicios, las fuentes mencionan algo sobre el reciclaje que me parece, la verdad, graciosísimo. Es una paradoja tremenda. Ah, lo de la basura. Es buenísimo. Son tan minuciosos reciclando en sus casas, tienen plantas de incineración tan eficientes para generar calefacción, que literalmente se han quedado sin basura orgánica. Han reciclado tanto que las plantas que dan calor en invierno se han quedado sin combustible. Es el colmo del éxito logístico. Es que tienen un déficit de basura. Y claro, ¿qué hacen para no morir de frío en invierno? ¿Importar basura? Unas 80.000 toneladas al año. Y la traen de Noruega.
¿no? Principalmente sí. Fíjate qué ironía. Su sistema es tan perfecto y cerrado que cuando les falta su propia basura tienen que ir a pedirle los restos al vecino. Es como tener el motor más eficiente del mundo y tener que ir a mendigar gasolina sucia para que no se pare. Pero lo resuelven con pragmatismo. No dejan de reciclar, simplemente integran la importación de basura en su balanza comercial y listo. Vale, pero esta confianza tan ciega en que los contratos matemáticos siempre funcionan tiene unos puntos ciegos espectaculares, ¿eh? Ya sé por dónde vas. Cuando intentan aplicar esa transparencia escandinava a nivel internacional con actores que no juegan a lo mismo, se pegan un buen tortazo. El caso de Corea del Norte en los 70s, 1974. Es que es una historia de película de la Guerra Fría. Suecia, siendo neutral, decide mandar maquinaria pesada a Corea del Norte. Y en el lote iban nada menos que 1000 coches Volvo nuevecitos. Y el contrato, claro, decía que Pyongyang iba a pagar todo eso con cobre y zinc. Tú imagínate a los funcionarios suecos archivando el contrato súper tranquilos. Y claro, el cobre nunca llegó a Europa. Ni un gramo. Los Volvos acabaron siendo la flota de taxis de la capital norcoreana durante décadas. Y el pago se evaporó. Pero lo que me vuela la cabeza no es que les estafaran, es la reacción de la burocracia sueca. Que en lugar de asumir la pérdida y borrar la deuda, Siguen enviando la factura. Cada año, desde hace medio siglo, recalculando los intereses de demora al céntimo. es que la deuda ya va por unos 300 millones de euros. 300 millones por unos coches de hace 50 años. Para la burocracia estatal, si hay un contrato, la deuda es real, empíricamente hablando. Da igual que sea absurdo reclamarle intereses a un régimen como ese. Es la vulnerabilidad del exceso de lógica. Se quedan atrapados en un bucle infinito reclamando dinero fantasma, y con el mismo rigor frío con el que calculan el freno de las pensiones. Totalmente. Pero ojo, si dejamos el retrato de la sociedad sueca, en que son solo calculadoras andantes que queman basura, nos estamos perdiendo su lado más humano y natural. Sin duda. Tienen un anclaje con la naturaleza que es casi religioso. Tienen más de 95.000 lagos. Eso es casi el 9% de su país. Y miles de islas. Y lo importante ahí es el derecho de acceso público, que es libre y gratuito. Que actúa como un contrapeso brutal, ¿no? Como si ante tanta presión analítica necesitaran la naturaleza para respirar. Es su válvula de escape psicológica. Mientras en el trabajo y en las finanzas todo es disciplina pura, el bosque es libertad incondicional. Demuestra que son más maleables de lo que parece. Bueno, tan maleables que hasta su gran símbolo nacional, las famosas albóndigas suecas de IKEA. Ah, sí, la gran decepción para muchos. Claro, la gente se las come con su salsita y su mermelada de arándanos sintiéndose un vikingo y resulta que la receta es turca. Importación directa. El rey Carlos XII vivió en el Imperio Otomano en el siglo XVIII y se trajo la receta. Así que las albóndigas se nutren de la historia turca igual que sus calderas se nutren de la basura noruega. Exacto. Pero fíjate, si quieres entender de verdad los matices psicológicos de cómo viven ellos este estado de bienestar, tienes que mirar a su idioma. Hay una palabra sueca que lo resume de una forma un poco inquietante. ¿Te refieres a la palabra gift? Esa misma. Es que tiene tela. Es una palabra que significa casado o matrimonio y a la vez, dependiendo del contexto, significa veneno. Es pura poesía. Y describe a la perfección su relación con el sistema nórdico. Claro, porque estar en ese sistema es un matrimonio genial. Tienes sanidad, infraestructuras, el famoso sobre naranja. Te dan certezas. Pero saber desde tus 20 años exactamente cómo van a ser las próximas 4 décadas de tu vida económica, Puede ser un veneno. Te mata la autonomía, la sorpresa, el misterio de vivir. eso es. Erradican la incertidumbre material con algoritmos, pero eliminan también el azar de la naturaleza humana. Esa presión de encajar perfectamente en la maquinaria puede ser asfixiante. Y esa presión nos lleva a la anécdota que más me ha gustado de las fuentes. La válvula de escape final en Flogsta. En la ciudad universitaria de Uppsala, sí. Resulta que cada noche, a las 10 en punto, los estudiantes universitarios abren las ventanas de sus residencias y simplemente se ponen a gritar en la oscuridad. Es el grito de Flogsta. Cientos de voces aullando en el frío. Madre mía. La gente suele decir que es por el estrés de los exámenes, pero viendo todo el conjunto de la sociedad, parece que hay algo más profundo ahí. Yo estoy segura de que es una rebelión filosófica. Piensa en esos jóvenes. Tienen que encajar en un mercado hipereficiente y ya están recibiendo avisos de su jubilación. Ese grito es la respuesta humana a una vida donde se ha eliminado el caos. Como han domesticado tanto el futuro, tienen que aullar por la ventana para sentir un poco de caos orgánico.
Exactamente. Es su último refugio irracional. Es una imagen súper potente. Y la verdad, juntando todas las piezas, queda claro que Suecia salvó su economía haciendo lo que nadie se atreve a hacer, enseñar los números fríos. Sin maquillar. Pusieron su freno de emergencia para echar a los políticos de la ecuación. Te obligan a invertir ese 2,5% para que asumas riesgo, y te lo mandan todo en el sobre naranja cada año. Y a cambio de no quebrar nunca, aceptas una pensión bastante más baja. El pragmatismo puro y duro. Sí, pero fíjate, todo esto invita a una reflexión final que cualquiera que nos escuche debería plantearse. A ver. Admiramos este sistema porque matemáticamente es perfecto, sí. Pero si el secreto de este éxito ha sido rebajar la protección pública y obligar a la gente a jugar a la bolsa con sus ahorros, la pregunta es inevitable. ¿Cuál es la pregunta? ¿De verdad estamos viendo cómo el estado de bienestar moderno protege a sus ciudadanos? ¿O simplemente estamos ante la mayor privatización de riesgos de la historia, donde el Estado te ha obligado sutilmente a convertirte en tu propio asesor financiero bajo la amenaza de ser pobre en tu vejez? Buf, eso le da la vuelta por completo a todo lo que hemos hablado. Claro, te cambian las reglas del juego. Da la sensación de que, vale, te dan el manual de instrucciones perfecto y todas las piezas ordenadas, pero eso no te quita el trabajo de tener que montar tú mismo la estructura de tu vida. Y si se cae al final, la culpa ya es tuya, no de ellos. Exacto, ya no puedes echarle la culpa a los políticos. Menudo cierre para pensarlo con calma. Bueno, gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima.